¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, viejitos? Saludos, muchas gracias por estar acá. No, gracias por aceptar la invitación a tan corto aviso. Muchas gracias. Contame. Ok, normalmente estas pláticas las hacemos para tratar de inspirar a las personas, ya sea que van empezando un negocio, no simple, sencillamente un negocio de electrónica, sino cualquier tipo de negocio, ¿no? Porque a veces las dificultades van a ser muy similares. Y para compartir tu historia, para saber, hey, hay cosas que a todos nos pasan y simple y sencillamente hay que seguir adelante, ¿no? Ah, y, y tú tienes una historia que es impresionante, que gracias a ti conocimos a muchos técnicos. Y si quieres empezamos, ¿no? ¿Vale? Como tú me digas, tú me Ok, preguntas, te respondo como quieres. ok, excelente. Cuéntanos, ¿de dónde es Jorge? ¿Dónde llega Jorge? Bueno, soy de Cuba, de la ciudad de La Habana, nací allá en Cuba en el 83. Y bueno, pues vengo de ahí, de Cuba, como tal, una islita pequeña en el medio del Caribe, que casi nadie sabe lo que es. Tú le preguntas a un americano, tú le dices, soy de Cuba, y dice, ¿qué es eso? ¿Eso se come? ¿Qué te trajo a Estados Unidos? Supongo que, como todos, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué te viniste de México? Digo, pues es que nadie de México se viene porque tiene una vida increíble en su país y dice, ¿sabes qué? Voy a pasar necesidad en otro país. Ah, Exacto. ¿Cuál fue tu historia de pasar de allá a un país completamente diferente? Bueno, mi historia fue, mi padre fue el que emigró a México, mi padre era el fisiatra del Ballet Nacional de Cuba y en una vez que se va al ballet a México con Margarita de Sahá, una gran bailarina, entonces se radicó en México como tal, en Cancún. Mi padre estuvo más de 10 años en México y él era médico, bueno, era fisiatra o abrió una clínica en México y ahí hizo muchos contactos y luego fue él el que brincó a Estados Unidos, ya cuando las cosas empezaron a empeorar un poquito en una época de la vida, cuando estaban algunas organizaciones llamadas los Zetas y otras cosas así que estaban extorsionando muchos negocios. Entonces decidió brincar a Estados Unidos y años más tarde me dice, me trae a Estados Unidos, me reclama como reunificación familiar y ahí es que empieza mi travesía, que fue en el 2009 y vengo para acá, para Estados Unidos. ¿Alguna vez había salido fuera del país? ¿De Cuba? De, de Cuba como tal, no. No, esa fue tu primera vez. Sí, esa fue mi primera vez. Cabe destacar, no sé, hay muchas personas que cuando hablan o cuando ven el tema Cuba lo relacionan como que, oh, sí, es una islita donde el gobierno hace todo en maravilla. No es real, es una isla que es bastante, como decir, bastante infierno en cuanto a la represión gubernamental y muchas otras cosas, y es casi imposible de vivir. Es, como les digo, ustedes en México tienen muchas cosas y muchos beneficios que aún no conocen. Si nosotros los cubanos pudiésemos tener todos esos beneficios que ustedes tienen en México y todas esas oportunidades que ustedes tienen, quizás ninguno saldríamos de la isla, o pocos sí saldrían, ¿cómo no? Porque bueno, todo el mundo llega a Estados Unidos a buscar the American Dream, como se dice, el sueño americano. Entonces son muchos los que los logran, otros pocos que están todavía en lucha tratando de lograrlos y así, todos al final queremos venir para acá. Más bien también a veces parece como el mito, ¿sabes? Cuando alguien se veía para Estados Unidos de nuestro país, llegaba y no, ya tengo carro, tengo casa, soy millonario, no sé qué, y la gente, oh, como no sabía, y entonces todo el mundo quería probar suerte y al llegar es cuando te chocas con la realidad. Creo que eso le ha pasado a muchas personas, pero bueno, son múltiples historias y son todas diferentes. La mía está un tanto diferente a todos los demás. Claro que sí, pero es una historia increíble, ¿no? También interesante para No, aprender, ¿no? afortunadamente no tuve que venir en una balsa remando, pero si lo hubiese tenido que hacer, lo hago con todo el coraje del mundo, pues hay muchas personas, a veces bromeando, te digo, hay personas que se ríen de los cubanos porque salen en una balsa en 90 millas. ¿Sabes lo que es una balsa? Una cámara Sí, de sí, tractor, claro que el sí. interior, la recámara, salen en eso, y entonces se burlan de eso, y a veces a mí me da lástima con esas personas que no conocen la historia y les digo, pues mira, esas personas que arriesgaron su vida para buscar un sueño tirándose en una cámara de camión o en una balsa hecha con lo que encontraron a sus manos, esas personas tienen mucho más valores que mucha gente que han ido a la guerra porque esa gente se la están jugando en el mar y se la están jugando a diario. ¿Para qué? Para cumplir su sueño.
Sí, Esas sí, sí. personas para mí son dignas de admiración. Para mí son dignas de admiración, créanme. No No, solo los no. cubanos, sino todo el que arriesgue su vida para lograr un sueño, para mí es una persona digna de admiración. Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo llega esto de reparación de teléfono? ¿Esto llega antes de venirte de Cuba o una vez que llegas acá a Estados Unidos? Bueno, yo en el 2004, cuando salió el Motorola V3, yo era profesor de informática en Cuba, de sistemas Linux. Yo Ok. era profesor de informática en Cuba, lo que se llama computación acá en estos países. Y entonces, a partir de ahí empiezo a ver la telefonía en Cuba, que es que se abre la telefonía, y vi el Motorola V3, que me llamó mucho la atención. Era algo extra delgado, que se abría la pantalla hacia arriba así, con todas esas. Y entonces me bajo un programa porque empiezo a meter en los foros, que nunca se me olvida, se llama Ferrari Motorola. Era un skin como un flash firmware que se le tiraba al Motorola y te daba, creo que eran como 800 megabytes, creo, megabytes, no, perdón, 800 kilobytes más de memoria. Te aumentaba el volumen de teléfono y tal, y ahí empecé a ponérselo a los amigos y tal que tenían. Yo no tenía celular en aquel tiempo. Y me dijo, pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto es el futuro y tiene más campo. Entonces empecé a meterme, maté una cantidad de Motorola que tú no te puedes imaginar. Los RE, los Motorola V3i, maté un montón tuve que pagar dinero yo para aprender porque era casi sin información. Era imposible tener mucha información en aquel tiempo y hasta que después me fui dedicando un poco más y más y más y me empecé a especializar en HTC, los que eran de Windows Mobile en aquella época, eran con Windows 5.1, y me empecé a especializar en HTC porque empezaban a entrar bastante a Cuba y no había mucho soporte de eso. Entonces la gente no tenía Windows, no había muchos programas para ellos, entonces yo empezaba a descargar y descargar programas cuando podía en la escuela que habilitaban el internet, yo me descargaba todo ese repositorio. Y así empecé a comenzar, o sea, así empecé a cambiar flex de pantalla de V3, el flash de teclado y pantalla. Empecé a invertir en comprar batería, que también se echaba mucho a perder, cargadores, y así entre piezas y piezas me fui como que metiendo más adentro en el cambio de pieza para las refacciones y estas cosas, hasta que me meto en el software y empiezo a usar los programas gratuitos como el P2K Tool, el Smartmoto y entre otros más, que había muchos programas gratuitos en aquel momento que te podía bajar de montón de páginas, SM Forum, SM Hosting, había muchísimas páginas donde podía descargar. Y ahí comienzo a bajarme firmware cada vez que podía, colegas que viajaban y eso, y entonces los descargaban afuera, traían todo el soporte de Z3X, entonces ahí fue cuando empecé a ver que necesitaba cajas, necesitaba box para empezar a desbloquear y me compro mi primera caja que es una JAF de Nokia. Qué desastre. Con una pinza UFS amarilla. Qué desastre, qué desastre. Entonces a partir de ahí comienza un poquito más el software como tal y luego me compro la Z3X que se la mando a pedir a mi papá que está acá afuera, le mandé a pedir la Octopus, era un reguero de cable así con las mochilitas esas que venían de atrás, unos cuadrados que se conectaban atrás, con la de Nokia, perdón, Nokia que tenía mochilitas, algunas tenía Samsung también, las de Alcatel y montón, y ahí empezó a todo aquello en esa época. Y bueno, me empecé a hacer de nombre, gracias a Dios, me empecé a hacer de nombre ahí en la zona porque no había muchas personas que tenían caja de desbloqueo, tenían que pedirle el código a un amigo afuera, se lo depositaban el dinero a la familia en Cuba y entonces a aquel le pedía el código de desbloqueo y se lo mandaba, le mandaba una llamada o un texto, le mandaba el código y él desbloqueaba el teléfono. Entonces ya el desbloqueo directo ahí a un clic, un lock, era lo máximo. Bueno, llegué a tener en esa época Cetul, la Cetul Pro, esa, la Cetul 2, la cuadrada, que era Cetul con mitad LG, que era la Zetfusion. Llegué a tener NS Pro, Z3X, ¿cómo se llama esta de Motorola? Que era la Rocket, era una Rocket de Motorola que no se veía, de ser una cosa rara la Rocket. La JAF y la última que compramos fue la Cyclone. La Cyclone para los BlackBerry, resetear los 10 intentos MEP de BlackBerry. Ahí sí, esa sí le sacamos bastante en ese tiempo. Y como estaba en desarrollo prácticamente la telefonía en Cuba, ya los familiares le mandaban teléfono a sus familiares para poder comunicarse más directo, entonces se convirtió en el objeto más tocado del mundo. Actualmente el teléfono sigue siendo el objeto que más uno toca al día del mundo
y por ende tiende a tener un desgaste mayor y claro, obvio, se rompen por accidente o por lo que sea. Y entonces el negocio fue creciendo, creciendo, abrí mi primer negocio, saqué una licencia de reparador de equipos electrónicos y electrodomésticos. Nunca arreglé una cazuela ni nada de eso, pero una cazuela eléctrica ni nada. Pero ahí comienza entonces lo que se llamó en aquel tiempo Yoyo Móvil, porque a mí me dicen Yoyo desde niño, se llamó Yoyo Móvil, y ahí tengo, siempre pongo en Facebook así cartel que dice Yoyo Móvil, se arreglan todo tipo de celulares. Mentira, nunca se arreglan todo tipo, estaba aprendiendo, pero bueno, uno tiene que hacerse publicidad. Y las marcas abajo, Nokia, LG, HTC, así, todas esas cosas. Y te digo, cayeron un montón de gente, pero un montón de gente, iban todos los días a ese lugar. Vine un día un amigo mío que se llama Alberto, que él está aquí hoy por hoy en Estados Unidos, y él me pide trabajo. Él me pide trabajo que él también estaba aprendiendo, y él tenía como que una estación de aire caliente y cautín, y eso. Yo no le metía tanto, yo no le metía al hardware porque no tenía estación de aire caliente, yo quería una. Y entonces le digo, oh, sí, wow, pues dale, ven para acá. Y el muchacho, ¿verdad? Al principio le enseñó 2 o 3 trucos, me enseña a mí y nos fuimos complementando y empezamos a trabajar. Y nos metimos buena temporada trabajando a la par, los dos ahí, echando un carretón hacia adelante, hasta que, bueno, que me le dije, bueno, mira, mi papá me voy para Estados Unidos, mi papá me dijo que si quiere venir, quiero cambiar mi vida, me gustaría conocer otros horizontes. Tenga, aquí tienes todo el taller. Se quedó con todo el taller en Cuba hasta que le llegó la hora a él, que vendió todo y pudo salir de Cuba también, hasta el sol de hoy, que está acá en Estados Unidos, que bueno, en una temporada que cuando él llegó aquí estuvo viviendo junto con nosotros en la casa y eso, hasta que se independizó y se formó, hizo su carrera y hoy por hoy tiene su formación. No, no, sí, Pero Kevin. así comencé. Ok, cuando empezaste a reparar teléfonos, ¿cuándo dijiste, sabes que voy a dejar el oficio de maestro de computación y voy a dedicarme ya a teléfonos? Ay, si te cuento tu torina la risa. Bueno, imagínate, en Cuba, para cualquier cosa que había que hacer en el celular eran $10, 10 CUC, o sea, la moneda convertida es CUC. No caminaba el dólar como tal, también había dólar, pero bueno, la gente lo convertía en unas casas de cambio a la moneda de tipo cambio del país. Entonces, cualquier cosa que había que hacer en el celular, $10. Así de fácil, era tan fácil. Y pucha, me puse un día y digo, yo como profesor en la escuela, yo gano 300 pesos y pico cubanos, casi 400 pesos. Un CUC o un dólar, que es la misma conversión, es 21 pesos cubanos. Entonces, con un celular me gano al día, en un día, lo de todo, prácticamente un mes de profesor. Pues nada, me voy para los celulares. Esto no se llama, me voy para los celulares. Ya tenía sentido. Fácil, No, ¿no? pues Ya, sí, por sí. supuesto. Y te Práctico. digo, hubieron rachas muy buenas que, como te digo, estábamos empezando, éramos casi primerizos, que a veces hasta por día se hacían hasta $200. Eso era increíble, Wow, increíble. wow. Y eso es un Buen dineral. En negocio. Cuba en Cuba eso es un dineral, un dineral. No, sí, yo pienso, por lo menos México estamos hablando 2004, 2005, ¿no? O sea, era un buen dinero. Cuando llegas acá a Estados Unidos, ¿por qué decidiste empezar otra vez con teléfonos? Mira, llegando a Estados Unidos, mi papá me dijo, bueno, mira, esto es lo que hay, yo te voy a enseñar Estados Unidos. No te voy a malcriar como muchas personas que vienen a veces malcriamos a los familiares, le damos todo, no. Venga que te voy a enseñar a ganarte la vida. Desde que me levantaba a las 6 de la mañana, era un camión hacíamos delivery. Mi papá tenía una compañía, bueno, antiguamente tenía una clínica acá, pero bueno, cuando la cerró hizo una compañía de camiones esta de delivery y me iba a las 6 de la mañana con él a hacer delivery y virábamos a las 10 de la noche de hacer delivery. Y entonces él me decía, bueno, mira, esta es la vida que es digna de personas que no quieren estudiar. Como ejemplo, yo estoy un viejo, yo no estoy para volver a la escuela nuevamente, ya tengo mi economía hecha y esto, y este es mi trabajo normal y no me pesa. Pero tú que eres joven, que estás viniendo, yo creo que tú deberías pensar en estudiar y tal. Entonces yo me lo empecé a replantear, porque yo veía a mis amigos por Facebook, como terminaban de trabajar a una hora más temprana, tenían su vida normal y se iban de fiesta. Y yo seguía en un camión bajando caja hasta las 10 de la noche. Sí, wow. Entonces,
empiezo a investigar acá acerca de la telefonía y tal, y pensé, bueno, esto es un país donde hay mucho acceso al teléfono, la gente manejan economía porque todo el que trabaja aquí hace dinero, me imagino que se rompió, lo botan y compran uno nuevo, como me decían. Pero empecé a ver tiendas de teléfono, phone repair, y yo, no, espérate. Yo estoy soñando, phone repair, exactamente. Entonces un amigo que hacía mucho tiempo, nosotros habíamos hablado en Cuba, me dice, compadre, aquí es igual, la gente repara teléfono igual, es lo mismo, no te creas que yo te compro uno nuevo, los teléfonos valen tanto en la compañía, aquí nadie bota un teléfono, son caros iguales, cuesta dinero, ¿entiendes? Y yo, no, espérate, entonces me empezó a buscar trabajo de telefonía por internet en Craigslist, y ahí encuentro un anuncio que era en una compañía que se llama TMCell en el Doral. Vi la gloria, ahí sí. Aplico online, ¿verdad? Y me llaman para que me presente. Y yo, seguro no me llaman, porque normal, cuando tú aplicabas online en muchos lados, nadie te llamaba ni nada. Bueno, y me llaman. Yo entré ese día, yo dije, ya yo estaba cansado de tanta aplicación en todos lados. Y dije, porque había ido a unas entrevistas y la gente preguntaba. Hay muchos lugares que la gente pregunta estupideces y todo, ¿sabes? Había ido a entrevistas de reparar computadora, de esto, de lo otro. Y ya estaba cansado como decirte, de las personas que son un poquitico, como decirte, crudas a la hora de entrevistarte. Me imagino que deben estar buscando el mejor candidato, pero bueno. Entonces, ya estaba cansado, llegué con mala actitud casi prácticamente. Llego y me siento como yo quiero, así, con los brazos cruzados. Y usted que sabe de teléfono, me empiezan a entrevistar. No, mira, yo trabajé con tales marcas, esto, tal, las cajas tal, el protocolo jugar, esto, lo otro, y tal. Y entonces empiezan a hablar ese vídeo y dije, ya seguro me van a decir que no venga. Es lo mismo que en todos lados. Y cuando entra por la puerta me dicen, mira, ¿estás listo para empezar el lunes? Sí, claro, yo estoy listo, empezaríamos el lunes. Entonces ya me cambió la actitud completamente. Y entonces llega el lunes y entro y había una marca que la comercializaban mucho en Latinoamérica, que era Iceberg, y la otra era Logic. Eran los Logic X5, Logic X4. Bueno, había Samsung adentro porque tenía contrato con la Samsung. Era como una ensambladora o refurbished de teléfono, como le quieran poner, que venían los teléfonos ya usados y los sacaban nuevo por otra estera, y era más bien producción, una mesa de producción. Empecé en la mesa de producción adquiriendo experiencia junto con todas las demás. Había muchas mujeres ahí trabajando, algunas mayores, otras jóvenes. Ya sabes, pasaba una estera y tú con un destornillador. Todos los días eran tornillos. Yo me iba a dormir y así, en la mano me hacía así. Durmiendo en las manos. Soñabas con los tornillos. Y con el sonido ese instalaron. Entonces un día hay un problema en el departamento de software porque los teléfonos estaban en blanco. Ahí comprendí muchas cosas que luego estuve compartiéndola en público. De que los teléfonos cuando se fabrican en blanco. El firmware original, cuando lo escriben OTA o OSDA, mediante un dongle que no tiene nada que ver con las cajas que nosotros tenemos, es que se bloquea el teléfono dependiendo de la compañía donde tú vas. Y fíjese, los firmware originales de los distribuidores son los únicos que pueden desbloquear el teléfono sin la necesidad de darle un lock como nosotros conocemos con las cajas y candado. Los firmware originales, porque ahí una vez un lote que era por una compañía que se llamaba BTS o algo de eso, que era de Bahamas, una compañía, y se flasharon una cantidad de teléfonos bloqueados para esa compañía por error. Y hubo que sacarlos otra vez y flashearlos para la compañía que iba, que eran de Movistar. Y yo me quedé por dentro y le dije a mi jefe directo que era ahí, se llamaba Luis Pulido, uno de Colombia, y le pregunto, ¿y no estarán bloqueados los equipos? Y dice, no, el firmware original viene con esto, y me enseña toda la apertura del video. Y ay, Dios mío, qué lástima que no se puede traer una memoria flash aquí, aunque sea. Y ahí comienzo. Luego, luego salgo de ese lugar, ya llega un momento en que me cansé, estuve casi un año trabajando ahí, eso cansa, hacer un mismo trabajo el día entero, tornillo. Bueno, perdón, después esa parte del software, ¿verdad? Se me olvidó. Esa parte del software, que hubo un problema en el departamento de software, entonces yo entro y digo, bueno, mira, esto se puede solucionar de esta manera, así, asado.
y ellos lo prueban. Entonces me promueven y me dicen que si quiero pertenecer entonces al departamento de software, porque era bastante ágil con los software. Y entonces digo que sí, y me aumentan a $17 la hora en ese tiempo. Estaba de 8, que era el mínimo en la tablilla esa donde pasan toda la producción, a 17, y yo sí, por supuesto, sí. Yo recién llegado prácticamente, güey. Y a partir de ahí comienzo y bueno, ya después me cansé de tanto flashar, tanto darle a los tornillos, los RMA, atender los RMA, todas esas cosas. Y me dije, quiero hacer otras cosas, ya estoy cansado, voy a buscar otro trabajo. Me busqué otro trabajo en una tienda que se llamaba Trio Five Cellular, que ya era más movido, ya era más diferente. Empiezo con iPhone, cambiar pantalla, partes de esto, lo que ya empieza a abrírseme un mundo completo que antiguamente era más cerrado. Y a partir de ahí comienzo, ¿verdad? Y bueno, ya saben la historia de que me estuve buscando curso online, encuentro a esta compañía acá que era en aquel tiempo de Labtec. Bueno, ya todos saben lo que pasó en aquellos tiempos. Entonces ahí entro, empiezo, agarro los cursos por la certificación porque yo había aplicado para otras marcas trabajar acá y me pedían si estaba certificado. Entonces, en aquel momento pensé, digo, bueno, esta certificación me voy a certificar aquí una semana, pues me certifico. Al final la certificación no valía ni para papel porque eran falsas completamente. Y yo dije, ya me estafaron nada más llegar a este país. Y bueno, a partir de ahí ya te digo, me abro completo como tal, me pongo a trabajar aquí cerca de la casa, empiezo a hacer videos live, empiezo a compartir y compartir en aquella época hasta que, bueno, nació mi hijo y entonces me tuve que retirar un poquitico más, tuve que atender un poquitico más a la familia, darle un poquito más de tiempo a ellos y así estoy medio que dormido en la nebulosa ahí. Sí, pero, ok, llegas 2009. Yo te conocí como en el 2017, creo que subimos de ti, 2017, 2016, cuando formas un grupo llamado Técnicos Unidos. Técnicos Unidos, correcto. Es Ese donde... grupo, Ajá. ese grupo de Técnicos Unidos era específicamente contra Rafael Pasquarello porque el tipo había estafado a media Latinoamérica con eso de los certificados que eran, que ellos decían que eran los que le hacían los manuales de reparación a las marcas prestigiosas. Y ahí comienzo ese grupo porque había mucha gente que se identificó con el mismo problema, estaban mal, se sentían estafados y se unía una cantidad de gente que yo nunca pensé que eso se iba a llenar tanto.